La visión del remanente. Bienvenido una vez más a este su espacio, la visión del remanente, un espacio que vino para quedarse. Hoy tengo dos invitados, hermano. Yo sé que esto será de gran bendición y me gustaría que ellos se presenten. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Soy su hermano Joan Montero y para mí es más que un placer estar aquí en la visión del remanente con mi hermano Daurin Amén. y con mi hermano Pablo. Como dijera, y todos los que están en los controles. Santo. como dijera, compartir con ustedes este maravilloso tiempo de la Pablo, palabra ¿qué de Dios. tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema bastante relacionado al sistema que estamos viviendo, que es bastante difícil. Y vamos a hablar acerca del propósito de Dios con las personas, con la gente, con el ser humano. Gloria a Dios. Qué poderoso. Y nos vamos a, vamos a fundamentar en un texto bíblico que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Efesios, la carta a los Efesios, versículo 11. Dice en el nombre del Señor: Amén. Amén. en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendito es el Eterno. Ese es el texto donde nos vamos a fundamentar para hablar de este maravilloso tema, que es bueno que en este tiempo estemos claros del pensamiento de Dios, de lo que Dios programó para nuestras vidas. Y creo que si estamos claros en esto, de cuál es el proyecto de Dios para con tu vida, para con mi vida, creo que andaríamos en luz, en fe, y no cabizbajo ante las amenazas del sistema que en este tiempo se ha convertido en una guerra para cada creyente. Tremendo. Nadie estamos más que contentos realmente. Y este tema que se ha elegido en esta noche es un tema bastante poderoso, un tema que confronta no solamente el concepto humano, sino en la misma alma. Es un tema que hace que el alma, si no está regenerada, comience a tener eficiencia en sí misma, porque la palabra crean eficiencia y cuando el alma la toma, las cosas suceden. Así es. Gloria a Dios. Algo que he podido notar en este tiempo de tanta crisis, tanta dificultad, crisis económica, crisis de paternidad, pero también hay crisis espiritual. Y cuando hay crisis espiritual, lo demás como que se va derrumbando, porque tú sabes que fuimos creados en luz. La Biblia habla muy claramente acerca de la fe. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay veces que lo que estamos viendo fue hecho de algo que no se veía. Incluso la Biblia dice, lo creado fue algo de lo que no se veía, entonces fue tomado. Entonces, ¿por qué yo quiero que hablemos acerca de estas situaciones, de esta crisis que estamos viendo? Yo creo que la iglesia tiene un rol muy importante en estos tiempos, que tiene que sacar la cara. Aleluya. Hay gente que está buscando políticos, hay gente que están buscando la forma de buscar una ayuda, pero ayuda secular, humana, y no han querido entrar a buscar la ayuda espiritual. Y por eso es que estamos viendo tanta crisis, tantas dificultades. La Biblia dice, porque alejado de mí nada pueden hacer. Nada. El mundo está alejado de Dios. El mundo no quiere acercarse a Dios. Y por eso es que estamos viendo esta crisis tan fuerte que nos está permeando, socavando, destruyéndonos. Sí, en esa introducción, ves que ya hemos iniciado, Amén. quiero también hacer una oración al bendito sea para que Él nos ilumine y nos dirija a que su palabra fluya y sea de bendición para cada persona que llegue a ser bendecido. Gloria a Dios. Por medio de este programa, por medio de este tema, por medio de estas palabras, que estoy seguro que Él, en su infinita sabiduría y misericordia, quiere que nosotros le expresemos a todas las personas que tengan acceso a esta información en los méritos de nuestro Salvador, Yeshua HaMelech Yahudí. Amén y amén.
Gracias, Jesús. Bendito. ¿Sabe que me llamó a la atención la expresión suya, hablar de la crisis que embarga a la iglesia? El propósito de Dios no es que la iglesia esté en crisis, sino que la iglesia avance, que la iglesia desarrolle, que la iglesia sea las manos que sostengan tanto las situaciones sociales, las situaciones morales, las situaciones que se presentan en nuestro mundo, que está agitado, porque hay una agitación social, y esta agitación ha llegado a la iglesia. La iglesia es el lugar donde debe de haber respuesta, donde debe de haber solución. La iglesia no debe ser vista como un club, y tampoco debe ser vista simple y llanamente como un lugar de reunión religiosa, no. Dios mío. La iglesia tiene que ser vista como semilla. ¿Por qué como semilla? Porque la semilla produce. La semilla hace multiplicación. La iglesia debe de ser un agente de vendar heridas, de sanar situaciones emocionales, Claro. de presentar luz a los que andan en oscuridad. Y ese es el propósito de Dios para con el ser humano. Dios diseñó en su mente, Dios pensó, escribió en espíritu y reveló en este tiempo. Amén. Nosotros somos el diseño de Dios pensado, analizado y manifestado para este tiempo. Cuando en este tiempo tú te abrazas del programa de Dios, del propósito de Él para con tu vida y para con la vida de los demás, tú vas a andar en fluidez. Sí. Tú no serás un árbol infértil que se secará en el desierto. No, al contrario. Tú serás un árbol que producirá fruto porque tú estás sembrado junto a corriente de agua. Y el propósito de Dios es que tú como árbol produzca fruto. Entonces la iglesia, en el tiempo mejor en que vives ahora, y dirás tú, pero es que estamos en crisis, es que nos desenfocamos del programa de Dios para este tiempo. Así es. Es de mucho hablar y de mucho dolor cuando vemos la gente de la congregación, la gente que ha sido marcada con un propósito especial para con Dios, con una visión clara, gente que debemos saber para dónde vamos, qué tenemos en las manos, cuál es nuestro diseño, cuál es el programa de Dios, cuál es la agenda de Dios, cuál es mi posición en la agenda divina. Debemos de andar en fructificación, en crecimiento, en bendición, en luz. Entonces nosotros andamos cabizbajos porque el tiempo está difícil. No, Dios te puso en el tiempo indicado, con las herramientas indicadas, para que tú consigas los beneficios indicados para este tiempo y darle a la gente respuesta en un tiempo donde las respuestas están ausentes. Gloria a Dios Dios. mío, este hombre vino fue con una piedra. Esto está fuerte aquí. No, amado, simplemente estamos haciendo zapatas para comenzar. Zapata, puso esos zapatas, yo me imagino. O sea, dentro de lo que dijo Pablo, tú dices que la iglesia es la respuesta, es la que tiene que presentar respuesta a todo lo que está pasando en todo el globo terráqueo. Porque Jesús lo dijo en el libro de Efesios, que Él agarró todas las cosas y se las entregó a través de Pablo. Se la entregó y la dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. O sea, que la ola de atraco que hay, la policía no la puede detener. El único que lo puede detener es Dios. Daurin ahorita hablaba sobre las diferentes crisis y realmente es así. La Biblia registra que si el Eterno no vela la ciudad, en vano vela la guardia. La iglesia, Dios le dio la autoridad para que presente respuesta al mundo en el que vivimos. Porque es como decía Pablo ahorita, Sí. Dios le dio la herramienta a la iglesia, pero la iglesia está recibiendo la presión del mundo. Al parecer la iglesia no está utilizando la herramienta que Dios le dio para que no reciba ese impacto de la presión que el mundo está haciendo. Dios mío. Obviamente todo el mundo está buscando su propio beneficio dentro del mismo pueblo. Y por eso perdemos la visión de empuñar las herramientas que el Señor nos entregó a nosotros. Muchas veces nosotros queremos depender de todo lo que vemos al frente, mas sin embargo, Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de lo que ya Él expresó para con su iglesia, que somos real sacerdote, que somos nación santa. Sí. Yo sé que hay batalla, hay situaciones, yo sé que hay alboroto en la tierra porque hay un desorden extraordinario. Pero Jesús dijo que estemos tranquilos. Él nos manda a nosotros que estemos tranquilos. En el libro de los Salmos 46:10 dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra.
El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Si el refugio de la iglesia es el Dios de Jacob, la iglesia no puede andar sin propósito. La iglesia tiene que andar con la cobertura del Espíritu Santo. La iglesia no tiene que andar en miedo. La iglesia de hecho sabe en qué mundo estamos, porque el santo pergamino ya lo expresó. Dice que en los últimos días habrá violencia, habrá hambre, habrán situaciones que ya la Biblia nos lo dice. Claro. Si yo me sorprendo es porque estoy perdiendo el ojo del propósito y de la herramienta que ya Dios me dejó para que yo me envuelva en ella como el repollo. Dios mío. Poderoso. Mire, hablar con estos hombres de Dios con tanto conocimiento es una bendición. Mire, no podemos enfrentar una crisis sin antes tener herramientas. Si no tenemos herramientas, saliendo a la guerra vamos a perecer. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, dice de la siguiente manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor. Es decir, antes de la guerra, vamos a fortalecernos en el Señor. Esta crisis que estamos viviendo, tenemos que fortalecernos. Nadie está buscando la fortaleza de Dios, porque es que nadie quiere perder el tiempo. La gente cree, o los hermanos creen, que ahora mismo, tú duras 1 hora orando, 2 horas, tú estás perdiendo el tiempo, porque hay muchas cosas que hacer. Oye. Discúlpame, Dauri. O sea, tú me dices que tengo que tener una preparación en cuanto a mi fortaleza espiritual para luego ejecutar el propósito de Dios. Pero claro, porque si no tengo una fortaleza, no sé cómo voy a llevar a cabo las herramientas, lo que Dios nos va a decir. Entonces, ¿qué sucede con el caso de un soldado que entre a la línea de batalla sin tener herramienta para pelear? Yo quisiera saber qué sucede. Muerto seguro. Oh, Dios mío. Y eso es lo que está pasando. Fíjate que a cada rato vemos pastores de renombre suicidarse. Dios mío. Como vemos y como ha pasado en los años anteriores, antes de la pandemia, vimos que se metió una ola de gente suicidándose. Sí. Una muchacha se ahorcó, un pastor se quitó la vida, una pastora se mató y así sucesivamente. Entonces tú dices, pero si esto está entrando a la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Y es que se está vendiendo un evangelio ficticio, un evangelio que no es real, un evangelio de pantomima y de aguaje. O sea, superficial. Un evangelio superficial que cuando llega la crisis, la gente no sabe cómo responderle a la situación. Entonces eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo jóvenes que a veces entran a nuestra iglesia y no tenemos cómo retenerlos. No tenemos cómo nosotros poder retener a esos jóvenes en la iglesia. Y hay veces que tenemos que caer a las situaciones de lo que ellos quieren para tenerlo. Fíjate que en estos tiempos es donde hay más crisis y es donde más iglesias grandes hay. ¿Sí te has fijado? Megas iglesias. Pero cuando tú vas y tú te sientas y buscas a Dios, tú dices, no, Dios no está aquí. O sea que lo que se está estableciendo es método. Promoviendo métodos humanos para retener gente por los beneficios que la gente le pueda dar. Ay, mi Muchachos, madre, ten cuidado con eso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la crisis, ¿tú crees que si nosotros comenzáramos a promover el evangelio como se está promoviendo tantas cosas malas ahora mismo, y nosotros comenzamos a promover el evangelio y a caminar el evangelio, hermano, la crisis cambiaría, aunque sabemos que para los postreros tiempos, para los postreros días, todo irá de mal en peor. Sí. Pero yo quiero hablar en un sentido de como nosotros como iglesia, de saber como iglesia que Cristo viene, pero yo tengo que estar, aunque la crisis venga, yo tengo que estar. ¿Qué dice la Biblia? Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. En esa insensatez, dice la Biblia, durmieron todas. Es decir, hubieron un grupo que en medio de la tardanza del esposo durmieron, se cansaron, hubo crisis, pero ellas se mantuvieron con aceite. Sí. Entonces, tú buscas ahora iglesia que la pandemia se la llevó. Sí. Nunca más volvieron a abrir su puerta. ¿Por qué? Porque estaban formadas con hoja, estaban formadas sin raíz. Wow. Entonces, un creyente que no se ha formado con raíz,
que no tenga verdaderamente el fortalecimiento espiritual. La Biblia habla de los dos simientes, uno uno en la arena y otro en la roca. Entonces, nosotros que ahora mismo estamos viendo la situación y la crisis que estamos viviendo, no es para nosotros estar relajando. No, ay Dios mío, ayúdanos, Mira, Señor, ayúdanos. Tocaste unos puntos muy fuertes Gloria a Dios. que son bastante objetivos y concretos. ¿Sabes tú que todos esos lugares que cerraron no eran iglesia? Ay, Dios mío, ahora sí yo me voy. No eran iglesias, Ay, porque Dios mío. tenemos una promesa, y es que la puerta del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Así es. Y otra cosa, en todos los megatemplos, en todas esas estructuras grandes donde tú vas y se retiene personas, Se retiene personas, no son iglesias. Escucha, Se retiene, no es decir que no es, no es voluntario. porque el Espíritu traerá. Exactamente, en eso quiero enfatizar. Puede ser que un lugar, a lo que le llamamos congregación o iglesia, tenga mucha gente, pero no todos sean iglesia, no todos caminen bajo la directriz del propósito, porque puede ser que tú estés en una congregación y tú vayas y tú pertenezcas a un grupo de los que están dentro y tú cantes y tú tal vez prediques, tal vez tú te muevas dentro del ambiente de esa denominación, llámese como se llame, pero tú no eres iglesia. Dios mío. Tú no eres iglesia. O sea, Pablo, tú quieres dejar dicho que hay gente que pueden estar dentro del edificio, pero no ser iglesia. No ser iglesia. Incluso hay gente ministrando Ay, mi madre. Pablo. delante de multitudes que no son iglesia. Bueno, Vamos, déjalo solo. está fuerte, está fuerte. Van y nos tumban a nosotros. Porque escucha esto, la iglesia, no importa en el lugar donde esté, no importa lo que venga contra ella, Dios no importa donde ella se sienta o se vea amenazada lo dijo. por gigantes, por demonios, por principados, por comentarios, por manipulación o por ataque de hombre, si es iglesia, siempre va a permanecer Así es. Jehová. y siempre caminará en dirección al programa de Dios para con ellos. Por eso yo enfatizo en el propósito de Dios en este tiempo. Hay gente que cree que el propósito de Dios está vinculado a lo que otros le profetizan. Error. No. El propósito de Dios no tiene que ver con lo que te profeticen a ti en el camino. Porque te pueden profetizar bendición, te pueden profetizar prosperidad. Sin embargo, el propósito de Dios es otra cosa para ti. Así es. El propósito de Dios siempre te va a encaminar a que tú vivas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así es. Y en ti se va a ver lo que dice la palabra, que tiene que verse en ti, no lo que te profeticen. Por eso la gente hoy predica un evangelio manipulado. Ay, Dios mío. Predica un evangelio de lo que la gente quiere escuchar, no de lo que el propósito de Dios quiere revelar. ¿Cuánta gente sin revelación? Y tú dirás, no, pero que no. Hay mucha fantasía filosofada. Hay mucha gente que ha tomado el mensaje de motivación para la iglesia. No, el mensaje de motivación no es para la iglesia. El mensaje de la iglesia es este: la palabra de Dios. La palabra de Dios te corrige, te instruye, te exhorta, te fortalece, te quebranta, Sí. te reprende, te doblega, te exalta, pero también te humilla. Sí. Dios mío, qué locura. Y te levanta. Entonces ve, mucha gente entiende que conoce el propósito de Dios para con su vida, pero no. Por eso hay una diferencia entre el que va a la iglesia, el que es iglesia y en el que está en la iglesia. Wow. Dios mío. Esto es terrible. Este le he dejado a No, uno. este hombre deja a uno sin palabras. No. prácticamente. No me relajen delante del público. Cuando una persona conoce el propósito de Dios en su vida, esa persona no camina por lo que oye ni por lo que le dicen. Esa persona camina por lo que ya el propósito de Dios plasmó dentro de sí. Cuando
yo salgo y camino conforme a mi propia voluntad, yo estoy diciendo que el propósito que Dios tiene para con mi vida no funciona. Entonces yo entro en un área de oscuridad. Es probable que mucha gente que creen que están en luz estén en oscuridad, porque en vez de estar dentro del propósito, hace rato que ya salieron. Por eso hablábamos ahorita que cuando la presencia de Dios no está en un lugar, la gente recurre a los métodos. Dios mío. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la esencia divina. Aquí el que no busca no encuentra. Abre tu boca que yo la llenaré, pero es de lo que tú buscas de Dios. Si usted no busca a Dios, usted no va a encontrar a Dios en parte. A Dios hay que buscarle. Incluso Bartimeo estaba con una situación, era un tipo inválido prácticamente, pero Bartimeo tuvo que buscar a Jesús. Tuvo que llamarlo. Los leprosos se postraron delante de Jesús. Santo. Ellos tuvieron que buscar. ¿Por qué? Porque el que busca es el que encuentra. Pero hay gente que quiere que el propósito, hay gente que quiere que las cosas le lleguen sin buscar. Y en el reino el asunto no se mueve así. El reino está estructurado por propósito. Por eso es que cuando Job es tentado, él no sabe que va a ser tentado. Él no vio la conversación que tuvieron entre Dios y Satán. No, él no la vio. Ahora, ¿qué él vio? El propósito de Dios cumplirse en él. ¿Por qué? Porque él dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La gente cree que si tú no tienes un avión, tú no estás en el propósito, porque están llenos de ídolos mentales. Si te vas por esa línea. Si tú no tienes un carro, tú no estás en propósito. Si tú no tienes 20 millones, tú no eres del reino. ¿De cuál reino? Porque hay gente que va para el cielo, pero para el cielo de la boca. Porque la gente dice que el reino es el dinero. Y el reino no tiene que ver con dinero, el reino tiene que ver con propósito. Amén. Porque lo primero que Dios trae a la tierra es un propósito. Y si ese propósito no es consumado, nada te va a llegar. Por eso es que Mateo dice, busquen, hablando Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, si tú el verdadero reino. El verdadero reino, el verdadero propósito. Porque cada alma vino aquí con un propósito. Cada alma tiene una interpretación diferente en cuanto a concesiones de pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo y un propósito conmigo. ¿Puedo decir algo? Dame, desata. Mira, cuando tú hablaste del alma y tú hablaste que cada alma viene con un propósito. Mira, yo puedo decir que el alma cuando viene a la tierra y comienza a caminar según lo establecido por Dios, comienza como a recordar su asignación. Es como cuando nosotros salimos quizá de nuestro pueblo natal y tenemos ya 30 años aquí en la ciudad. Estamos aquí en la ciudad, pero allá nosotros recordábamos que corríamos con goma, pero ahora la calle le echaron talvia. Ahora el colmadito que era de cana y toda esa cosa ya no es así. La mata de gina y todo eso. Y cuando volvemos al barrio, comenzamos a caminar y tú comienzas a discernir por encima de los cambios. Tú dices, yo he estado aquí. Así es. Mami, esa no es Teresa. Sí, esa es la casa. Y esto no, y aquí no estaba la mata de gina. Sí, y esto. Es decir, señores, cuando nosotros estamos aquí en la tierra y nosotros estamos caminando alineados a lo que el Señor nos trajo, por más crisis que nosotros estamos viviendo, sabemos a lo que Dios nos trajo y tenemos una visión más allá que lo que otros pueden ver. Otros están viendo crisis, pero nosotros estamos viendo que Cristo está viniendo a la tierra. Otros están viendo muerte, mortandad, y nosotros estamos viendo lo que dice la Biblia. No habrá de padre para hijo, ni hijo para padre. Entonces, cuando tú hablaste acerca de este alineamiento del alma, mire, esto tiene que ver con recordar de dónde vinimos. Cuando el alma viene del útero divino. Y en el útero divino se te revela el propósito. Luego que tú atraviesas las constelaciones y viene al vientre de tu madre, ok, tú apareces en cero, pero el mismo Espíritu Santo viene revelándote a través del propósito lo que tú viste en el útero que Dios te reveló. Cada alma viene aquí con un propósito. Y ese propósito Dios se lo entrega antes de nacer. Por eso es que tú no eliges para nacer. A ti te eligieron para que nazca. Y no tiene que ver con tu padre. Fue que ya Dios lo designó. Sí. Cuando tú entiendes este nivel, que tú no eres cualquier cosa, que tú fuiste escogido en un vientre que no fue hecho por hombre,
que fue designado por Dios, y luego para poder tener acceso a la tierra tuviste que pasar por tu padre y tu madre, entonces tú entiendes cuál es el propósito divino. Hay gente que sienten el calor de Dios. Hay gente que se imaginan con el cielo. Santo. Hay gente que sienten una esencia tan terrible que no saben de dónde viene. No, esa esencia viene desde el útero divino, de donde Dios te diseñó, desde el mismo cielo. Porque el que tiene el propósito de Dios, el que conoce el propósito de Dios, no abandona. Todo el que abandona es porque todavía no ha conocido el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es como el pan que se comía en el desierto, que era un pan que no se podía guardar, era un pan que siempre había que comérselo cuando Dios indicaba y en el momento que Dios indicaba. ¿Por qué? Porque si tú guardabas el maná se podría. Cuando tú guardas el propósito se pudre. Por eso es que cuando el propósito viene, tú tienes que ejercerlo en el mismo momento que Dios te dice que lo ejerza. Cuando el maná venía, había que comérselo esa noche. Si lo guardaban, se podría el otro día. Hay gente que yo no sé si es que tienen una situación que el propósito no se está viendo. ¿Será que lo guardaron? ¿Será que se está pudriendo? Yo creo que este es el tiempo donde el que tiene ala tiene que sacarla. Yo lo que creo es que estamos siendo, o algunos estamos siendo dirigidos por personas que lo que están es por arribita. Es decir, las personas, por atraer más personas, cuando ven a alguien, lo primero es que hacen que comienzan a denominarle cosas a la persona. Tú vas a ser fulano, tú vas a ser aquello, tú vas a ser lo otro. Y ahí es que comienzan las crisis, las situaciones dentro de la iglesia. Porque hay personas que literalmente entienden que los cristianos no hablamos mentiras y que todo lo que decimos es real. Entonces, cuando nosotros le decimos a una persona que está ahí fuera, tú vas a hacer esto, tú vas a ser una princesa, Dios te va a bendecir, Dios aquello, tus situaciones te la va a arreglar, y cuando entran empeora más. Aquí es que viene. De repente cuando entra se ve dándole agua a unos camellos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Hasta que nosotros no aprendamos a vivir un evangelio real, vamos a vivir en una crisis constante. La Biblia dice, Lucas capítulo 22, verso 31. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero Simón era un pecador que estaba bien pecando. Ahora le está poniendo aquí. Pero esa crisis, lo que otros llaman crisis, yo llamo escalón. Claro que sí. No sé si me entendieron. Ay, lo santo. que otros llaman crisis, yo llamo escalera. Amén, así es. Porque si esta crisis no llega a nuestra vida, no sabemos, no vamos a entender para qué es el fin de que nosotros estemos aquí en la tierra. Mira, algo tremendo. Charles Darwin dijo que la crisis es el mejor momento para el hombre sacar de dentro de sí lo mejor de él. Dios mío. Cuando hablaron de alma, de transferencia, de conducto, de conexión. Pero nosotros no vamos a dejar para otro día. Esos son temas bastante amplios. No, porque nosotros estamos haciendo como una conexión de tanto tema juntos. Sí. Pero de este mismo sacamos, porque hemos hablado abiertamente. Sí, creo que estamos... Mira, para enfatizar respecto al propósito de Dios escrito a cada alma, sí. Dios susurró a ese espíritu en su presencia, en su eternidad o en su sempiternidad. Él le susurró a ese hombre o a esa mujer una encomienda en este mundo. Sabe que cuando Dios te diseñó, en ese diseño Él puso tus debilidades, pero también puso tu fortaleza. Él puso tus caídas, pero también puso tus levantadas. Gloria a Dios. Él puso todo lo que tú has pasado en esta tierra. Mira, nada ha llegado a ti de forma fortuita, ni fruto del destino. Por eso la gente habla equivocadamente del destino profético. El destino es incierto. Y las profecías que Dios da no son inciertas. No. Son fruto de lo que Él te dijo a ti cuando tú estabas con Él en el reino de los cielos. Bendito. Él te mandó aquí abajo con un designio hecho en sí mismo. Por eso Dios tiene fe en ti. Por eso Dios no se equivoca. Por eso Dios no apuesta a ti
para perder o para empatar. Él sabe que tú vas a ganar. Bendito sea porque Él Dios. te dio, escucha esto, el código que tú tienes que utilizar en cada situación para salir airoso. Ay, santo. Cuando una gente se cae en una situación, fue que no utilizó el código que tenía que utilizar para enfrentar esa situación. Escucha bien. Bendito sea Dios. Wow. Cuando una iglesia se desenfoca del propósito de Dios en ese tiempo, se hace evidente la crisis dentro de la iglesia. Escucha bien. La crisis dentro de la iglesia no es utilizada por Satanás para que la iglesia cierre. No. Dios hace que esta situación llegue a la iglesia para que la iglesia utilice el código que ha de producir avivamiento, que ha de producir crecimiento, Wow. que ha de producir respuesta para un mundo que vive en oscuridad. Bendito Porque Dios sea te lo Dios. dijo a ti. La gente no, yo necesito respuesta de tal cosa, está errado. Por eso la gente vive sin respuesta y sus oraciones duran tanto para ser contestadas, porque ya Dios te habló. Tú me estás diciendo que antes de que una profecía llegue a mi vida, es como tú decís, ya yo sabía eso. Ya Dios te lo dijo. Wow. Dios te lo susurró en su eternidad. Por eso es que nadie se puede estar viviendo en confundiendo en profecía. Y por eso es que tan gente, uno se casa con la mujer equivocada, Wow. este se casa con la equivocada. Y es porque nunca le dio al asunto la cabida que merece. Varón amado, hay una escritura en tu espíritu que es lo que te direcciona en el propósito. Cuando tú buscas fuera lo que está en tu espíritu, tú no lo vas a encontrar. Wow. El propósito de Repite Dios, eso, repite eso. cuando tú buscas fuera lo que está escrito en tu espíritu, tú nunca lo vas a encontrar. Uy. Hay gente en este tiempo que cree que anda en el propósito de Dios por lo que consigue. Pero no es lo que tú consigas que determina que tú andas en el propósito. Padre, Es lo que tú descubres en tu espíritu que te hace entender a ti lo que Dios quiere en el momento indicado en el que tú estás viviendo. Un misterio sencillo. Yo no estoy aquí porque quiero estar. Yo estoy aquí porque en mi espíritu hay una escritura que me hace estar aquí. Gloria a Dios. Tú no tenías relación conmigo. ¿Qué orquestó este momento y estas palabras para este preciso tiempo? Dios mío. Alguien superior a nosotros fue que la orquestó. Así es. Alguien en su sabiduría y en su presencia diseñó este tiempo para que nosotros hablemos esta palabra para este momento. A alguien Dios en este momento le está inquietando de que revise su espíritu, que no es tiempo de estar caído, no es tiempo de estar llorando, Dios mío. no es tiempo de estarse lamentando, es tiempo de volver Gloria a Dios. y mirar en la escritura de tu espíritu para entender que Dios quiere contigo para este tiempo. Wow. Hay que volver en sí. Varón, está en tu espíritu lo que Dios quiere para contigo en este preciso momento. Así es. Wow. Lo que tú estás haciendo ahora mismo está en el centro de la voluntad de Dios. Porque si no estuviera en el centro de la voluntad de Dios, no estaríamos aquí. Y se cae, varón. Así Es maravilloso el propósito de Dios. Varón, Y este se hombre- necesita No, tiempo. Este hombre no ha dejado a No, está nosotros fuerte, está fuerte. sin palabras, Sí, las sí, neuronas se han quemado, Sí, hay que hacer hasta muchas cana me cosas. están haciendo a mí. Este Hay hombre. que hacer cena buena hoy. Hay que... ¿Cómo? ¿Cómo? Uy. No, hay que dejar para otro día también. Hay que Sí. dejar para otro día. Hay Hay que hay así que en la dejar cama. para otro día para ver si me da tiempo de cargarme y poder seguir de la No, eso yo lo he aprendido de esta gente que son los Para el otro día hay que comprar hasta Insure y Gator. Qué sé yo, galletica, va a ir bajando y digeriendo. Bueno, mi gente, deje su comentario, creo que Dios orquestó este día, me siento a gusto. Hombres que hablan la palabra, que tienen santo. Llévatelo, profeta. El tipo está loquísimo.